Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué ingeniero. tal? Espero que estén bien. Buenas noches. Espero que estén bien. Perdón, pero tengo problemas de conexión porque les quería poner algo en pantalla, pero no puedo. Así que algunas cosas se las voy a mandar al WhatsApp, oye, para ir avanzando. ¿Verdad? Vaya, ingeniero, no hay problema. Creo que es generalizado porque aquí le comentaba a Gerson. Al ratito que usted dijo se me desconectó y tuve que hacerle un troubleshooting a la red. Sí, sí, no sé la verdad qué pasa, pero bien. Bueno, quiero para Ingeniero, empezar, una cosita. dígame. No, es que acá donde vivo está lloviendo y por si se me llega a ir la luz o la conexión no funciona, es por eso, ingeniero. Ok, enterado, no hay problema. ¿Verdad? Y yo necesito, quiero ver, ¿vieron la clase del viernes? ¿La Sí, escucharon? la escuché y estaba viendo los videos, sí. Vaya. Sí, Y también se les había mandado una información de los laboratorios, ¿verdad? De cómo se hacen las pruebas, si no me equivoco o me equivoco. Acuérdenme de eso, que eso sí lo tengo en duda. ¿Se los mandé o no se los no, mandé? ingeniero, se nos Me mandó. mandó Los un ensayo nada más. ensayos, ajá, Sí, correcto. Ahí estaban un par de ensayos que les dije que los leyeran, no sé si los leyeron. Sí, estuve viendo los videos también que nos envió todo. Ok, vaya, para empezar quisiera que rápidamente busquen el archivo que se les mandó de ensayos. Y en lo de los ensayos, con eso vamos a trabajar ahora porque vamos a trabajar en la práctica de esos ensayos, en el cálculo, cómo se hacen, ¿verdad? Así que si pueden, por favor, El que busquen. nos envió la última vez, Sí, el que nos es subió al Classroom. correcto, el que se llama ensayos 2.pdf. A ver, ya lo tengo. Ok. Gerson, ¿lo tenés por ahí? ¿Ya lo buscaste? sí, ya lo tengo. Vaya, ok. Con eso vamos a empezar ahorita. Entonces, voy a pedir su ayuda para orientarnos, ambientarnos a eso. Ahorita tenemos que tener un poco de imaginación, ¿verdad? Obligada por la situación para ver esto. El primer ensayo que creo que les aparece es la determinación de la densidad relativa o de gravedad específica y absorción del agregado grueso, ¿verdad? Según la norma STMC 127. Vaya. Eh, Gabriela, me ayuda a leer, por favor, el objetivo de eso, solo el objetivo y la finalidad y alcance, por favor. Bueno, objetivo. Este método de ensayo cubre la determinación de la densidad relativa y la absorción de agregados gruesos. La densidad relativa, gravedad específica, es una cantidad sin dimensiones. Puede expresarse como seca al horno, saturada superficie seca o como densidad relativa aparente. Gravedad específica aparente. La densidad relativa se determina después de secar el agregado. La densidad relativa SSS y la absorción son determinadas después de sumergir el agregado en agua por una duración prescrita. Oh, Finalidad y alcance. correcto. La densidad relativa, gravedad específica, se utiliza para calcular el volumen que ocupa el agregado en varias mezclas que contiene agregado, incluyendo concreto de cemento hidráulico, concreto bituminoso y otras mezclas que son dosificadas o analizadas sobre la base de volumen absoluto. La gravedad específica también se usa en el cálculo de los vacíos del agregado en el método de ensayo de la norma ASTM C29.
Los valores de absorción se usan para calcular el cambio de masa de un agregado debido a la agua absorbida en los espacios porosos dentro de las partículas que lo componen, comparados a la condición seca. Cuando se estima que el agregado ha estado en contacto con el agua por el tiempo suficiente para satisfacer el potencial de absorción, el procedimiento que se sigue en este ensayo no está destinado para usarse con agregados de peso ligero. Ok, vaya, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Se fijaron un poco para qué nos va a servir este material en sí? ¿Para qué nos va a servir este ensayo? Perdón, ¿verdad? Primero, nos está hablando de densidad relativa y absorción del agregado, ¿verdad? Y hay condiciones en que se toma. Una de las más importantes va a ser la saturada superficialmente seca. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero cuando habla de la densidad relativa, o que la podemos llamar gravedad específica, que es lo mismo, se utiliza para calcular el volumen que ocupa el agregado en varias mezclas que contienen agregados. Es decir, es lo que medio les estaba mencionando en la clase, es saber el volumen que va a ocupar ese material en el concreto. Porque yo les mencionaba algo, yo puedo agregar 1 metro cúbico de arena en una mezcla, pero eso no va a ser 1 metro cúbico de concreto, es menos. Recordémonos que la arena tiene vacíos. Yo puedo agregar 1 metro cúbico de grava, pero eso no va a ser ya 1 metro cúbico de concreto, porque tiene vacíos. Imaginémonos, ustedes agregan 1 metro cúbico de grava, 1 metro cúbico de arena, por decir algo, medio metro de cemento y medio metro de agua. Ustedes van a decir, mire, 1, 2 son 3 metros cúbicos. De mezcla no van a ser 3 metros cúbicos, va a ser menos. Entonces este ensayo nos va a decir cuánto es el volumen real que ocupa cada material en esa mezcla. Por eso es lo importante de conocerlo, ¿verdad? De saber para qué me sirve y saber también cómo lo voy a poder calcular. Quiero ver. Gerson, ¿me puedes ayudar con el procedimiento de ensayo? Sí, ingeniero. Por favor. Vamos a iniciar con material de equipo. No. Hola. Procedimiento de ensayo, por favor, de un solo. Más abajo. Ok. Sí, ya lo vi. Permitime. Francisco. Ingeniero, perdón. Bueno, sí, perdón, le mandé por WhatsApp, se me desconectó el, sí, no hay problema. el internet de acá, me he conectado al teléfono, pero espero que no me... Va. Sí, yo creo que no hay problema, ya lo puse a cargar. Vaya, de acuerdo. Te comento, estamos con el archivo que les mandé de los ensayos 2. Ese archivo es el que estamos viendo ahorita. Estamos leyendo un poquito porque eso es lo que vamos a calcular. ¿Oíste? Sí. Así que buscate el archivo ensayos 2. Ahorita vamos a la página 3. Sí, lo tengo abierto. Vaya, en la página 3. Y nos va a leer Gerson ahorita. Gerson, puedes empezar. Ok. Procedimiento de ensayo. Muestreo. 1 punto. Muestrear el agregado de acuerdo con la práctica ACTM D75. 2. Mezclar a fondo la muestra del agregado y reducirla a la cantidad aproximada requerida, usando los procedimientos adecuados indicados en la práctica ACTM C702. Rechazar todo material pasante de la malla de 4.75 milímetros, malla número 4, formatizado en seco y lavando completamente para remover el polvo y otros recubrimientos de la superficie. Si el agregado grueso contiene una cantidad sustancial de material más fino que la malla de 4.75 milímetros, tal como para agregados de tamaño número 8 y número 9, en clasificación de 448. Use la malla de 2.36 milímetros, número 8, en lugar de la malla de 4.75 milímetros. Alternativamente, separe el material más fino que la malla de 4.75 milímetros
y ensaye el material más fino de acuerdo con el método de ensayo C128. Si los agregados menores a 4.75 milímetros, que es número 4, son usados en la muestra, asegúrese que el tamaño de las aberturas en el contenedor de la muestra sean menor que el agregado de tamaño mínimo. 3. Te voy a detener un momento. Ok. En los primeros 2 puntos. Primero, para hacer el ensayo hay que mostrar el material del que vamos a ensayar. En este caso, ya sea arena o grava, hay que irlo a muestrar. Para eso se les mandó, o el anterior que era de ensayos, ahí decía cómo se hacía un muestreo. ¿Verdad? Léanlo para saber cómo se hace un muestreo. Un muestreo es ir a campo, ver el acopio, ver el lugar donde está y saber cómo agarrar el material. No crean que solo es de meter la pala, tirar al saco y ya estuvo. No, hay que saber muestrear. Si ustedes no hacen un buen muestreo, el ensayo de por sí no va a dar datos satisfactorios. Entonces tenemos que aprender a muestrar, es lo primero. Segundo, hay que mezclar bien el material que ya lo... Muestrarlo es ir a campo, les dije. Imaginémonos que lo llevamos al laboratorio para hacer el ensayo. Al llevarlo al laboratorio hay que mezclar bien el material que ustedes han llevado, ¿verdad? Hay procesos para hacer ese mezclado, ¿verdad? Y de ahí también nos dice, depende del tamaño. Como es para el material granular, o sea, grava, entonces, para poder hacer bien el ensayo, hay que ver el tamaño que tiene. Y ahí dice, lo que pasa a la 4, hay que separarlo. La 4 es la malla más pequeña dentro de la grava, digámoslo así. Entonces ya va siendo muy fino ese material que ya lo estábamos mencionando un día anterior, que se conoce como arena prácticamente, ¿verdad? Pero a veces nosotros en nuestro medio ocupamos una grava que es muy fina y como es producto de trituración, lleva bastante material fino. Entonces, por ser bastante material, también hay que analizarlo, pero se analiza como por separado. Eso es lo que nos quiere decir en otras palabras. Ahorita ustedes solo mentalícense lo siguiente, por ejemplo, ahí malla número 4 es la separación de material fino con material granular. Entonces, para que se vayan formando una idea cada vez que dicen malla número 4, ¿verdad? Porque sé que solo leerlo no lo van a entender bien, pero eso es lo que mentalícense. Es la malla que nos divide, la que le grava y lo que es arena. Ok, Gerson, puedes continuar. Está bien, ingeniero. 3. La mínima masa de la muestra del ensayo a usar se da a continuación. La norma ASTM C127 permite ensayar el grado grueso en algunas fracciones de tamaño. Si la muestra contiene más del 15% retenido en la malla de 37.5 milímetros de un medio de pulgada, el ensayo al material más grande que 37.5 milímetros en una o más fracciones de tamaño, separadamente del menor tamaño de fracción. Cuando un agregado es ensayado en fracciones de tamaños separados, la masa mínima de la muestra de ensayo para cada fracción deberá ser la diferencia entre las masas prescritas para el tamaño máximo y mínimo de la fracción. Aquí se muestra una tabla del tamaño nominal máximo en milímetros, pulgadas, masa mínima de la muestra de ensayo en kilogramos. 4. Ok, espérame, ahí detengámonos en el cuadro para entenderlo un poquito. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando un poco del tamaño máximo nominal y el tamaño máximo del agregado? A ver si se recuerdan algo de eso, quiero que me ayuden. ¿Qué se recuerdan que era eso? Tamaño máximo nominal y tamaño máximo del agregado. No se acuerdan, ¿verdad? Vaya, veamos. En el documento de sección que les mandé, ¿verdad? Que es donde el que estamos leyendo normalmente. En las demás clases, ahí venía esa parte. Quiero ver si se los puedo decir en qué página lo tienen. Permítanme.
estaríamos agregados para concreto, un poquito más abajo. Estamos, si no me equivoco, en la página 2 espérenme, 47 o 48. 2-48. En esa página les habla del tamaño del agregado. Hay confusión, dice, sobre lo que se refiere a decir el tamaño máximo del agregado. Se define ese término y lo diferencian del tamaño nominal máximo. El tamaño máximo de un agregado es el menor tamaño de malla por el cual todo el agregado debe pasar. O sea, que es la menor malla, o sea, la malla de menor tamaño por la cual todo el agregado pasa. O sea, en el 100%. Ese es el tamaño máximo del agregado. En cambio, el tamaño máximo nominal también es la malla de menor tamaño, dice, que puede retener del 5 al 15% del agregado. A ver si podemos entender un poco esto. Una grava, por lo menos. Normalmente en nuestro medio nosotros decimos que ocupamos una grava de 1 pulgada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos hablando que ocupamos una grava de 1 pulgada, es que es su tamaño máximo, es 1 pulgada. Pero en ocasiones, en la malla de 3/4 solo nos retiene a pongámosle número, un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la de 1 pulgada pasó el 100%. Por eso su tamaño máximo es 1 pulgada. Pero su tamaño máximo nominal es de 3/4 de pulgada, porque ahí solo pasó el 10%. Un poco a eso es a lo que se está refiriendo acá, ¿verdad? Cuando nos está hablando de tamaño máximo y tamaño máximo nominal. En la tabla que ustedes pueden ver ahorita, que es la que estamos leyendo, ¿verdad? Como decía la tabla, me dijiste que aparece, ¿cuáles son los datos que aparecen en la tabla? Ahorita, ingeniero. Al lado izquierdo, en la parte superior, dice tamaño nominal máximo en milímetros, pulgada. Va, ahí 12.5. Bueno, ahí detén. Ese ok. tamaño es el tamaño máximo que tiene el agregado. O sea, por la malla que pasa todo el agregado. Puede ser la de media pulgada, la de 3/4, la de 1 pulgada. Lo que estoy leyendo, los que están en paréntesis. 1,5 pulgada o 2 pulgadas. Vamos a hacer un caso, como decíamos, la grava. Normalmente nuestro tamaño nominal máximo anda en, supongamos que sea 3/4 de pulgada, y es la que tiene 19 milímetros. ¿Cuánto material tengo que ocupar yo para el ensayo? Ahí me lo pone a la par. La masa mínima de la muestra de ensayo tiene que ser 3 kilogramos. O sea, eso es lo mínimo que yo necesito de material para poder hacer el ensayo. Si ocupo menos de eso, estoy fuera de norma. No es válido mi ensayo. Para eso me sirve esa tabla. Ahora veamos otro ejemplo. Si el tamaño máximo nominal fuera de 1,5 pulgada, yo tendría que ocupar una masa mínima para ensayo de 5 kilogramos. Así es como se entiende un poco esa tabla. Ok, Gerson, continúa ahora sí el literal 4. Ok, ingeniero. Si la muestra es ensayada en 2 o más tamaños de fracción, determine la graduación de la muestra de acuerdo con el método de ensayo ASTM C136, incluyendo las mallas usadas para separar el tamaño de las fracciones para la determinación de este método. En el cálculo del porcentaje de material de cada tamaño de fracción, ignore la cantidad de material más fino que la malla de 4.75 milímetros. Número 4. Un malla de 2.36 milímetros. Número 8. Vaya, ahí nos quedamos, Gerson, ahorita. Bueno, ahí nos está diciendo que si les estamos ensayando por partes, normalmente este ensayo así se hace. Se toma una parte, se ensaya, se toma otra parte, se ensaya. Ensayamos a veces 3 a 4 partes normalmente, ¿verdad? Para sacar un promedio. Y ahí nos dice también, ¿verdad? Que esos son los que nos van a servir para el cálculo, ¿verdad? Y normalmente el material fino, cuando es poco, es ese, pues no se toma en cuenta, digámoslo así, lo ignoramos, el material que pasa ya sea la malla número 4 o la malla número 8.
¿verdad? Y Francisco, si estás ahí en línea y no tenés problema, me ayudas a leer el procedimiento, por favor. Sí, no hay problema, ingeniero. Bueno, empiezo. Procedimientos. Secar la muestra de ensayo en el horno a masa constante a una temperatura de 110, más o menos 5 grados centígrados. Y esto es el equivalente en Fahrenheit. Dejarla enfriar al aire a temperatura ambiente de 1 a 3 horas para muestras de tamaño nominal máximo de 37.5 milímetros o 1,5 pulgadas, o por un tiempo mayor para tamaños más grandes, hasta que el agregado se haya enfriado a una temperatura adecuada para su manejo, aproximadamente 50 grados centígrados. A continuación, se debe sumergir el agregado en agua a temperatura ambiente por un periodo de 24, más o menos 4 horas. Siguiente numeral. Cuando los valores de absorción y densidad relativa, gravedad específica, vayan a ser usados para el proporcionamiento de mezclas de concreto en las que los agregados estarán en su estado natural de humedad, el requisito de secado inicial es opcional. Y si las superficies de las partículas de la muestra se han mantenido continuamente húmedas hasta su ensayo, el requisito de inmersión en agua por 24 más o menos 4 horas también es opcional. Siguiente literal. Remover la muestra del ensayo del agua y rodarla dentro de una tela absorbente grande hasta que desaparezca el brillo del agua o humedad superficial desaparezca. Luego frotar individualmente las partículas. Se permite el flujo de aire para asistir en la operación de secado. Se debe tener cuidado de evitar la evaporación de agua de los poros del agregado durante la operación de secado superficial. Determinar la masa de la muestra de ensayo en la condición saturada de la superficie seca, siglas SSS, registrar esta y las masas subsecuentes con una aproximación de 5 gramos, de 0.5 gramos. Ver nota número 1. Ok, nos detenemos un momento ahí. Vaya, ahorita ya estamos como que vamos a hacer el ensayo. Necesito que tengan buena imaginación y de esto trataba un poquito uno de los videos que les mandé, ¿verdad? ¿Qué se procede normalmente cuando tenemos este material? Lo secamos primero en un horno. Lo secamos, ahí dice la temperatura que lo tenemos que secar, ¿verdad? 110 más o menos 5 grados centígrados, ¿verdad? Hasta que se haya enfriado, ¿verdad? Y luego lo tenemos que secar también, ¿verdad? Y luego lo vamos a sumergir en agua a una temperatura ambiente por un periodo de 24 horas. Esto es un proceso que normalmente lo llamamos de saturación. Necesitamos saturar el material para saber cuánta agua él absorbe internamente. Lo teníamos bien seco y ahora lo vamos a meter en agua para que absorba bien toda esa cantidad de agua. Ojo, si se fijan hasta este momento, no hemos pesado en sí cuánto es de material, ¿verdad? No, que lo único que estamos haciendo es llevando a la condición que lo necesitamos. Dice, bueno, el tercero, digamos que ya lo saturamos, ya tiene las 24 horas, digamos lo dejamos el día de ayer, ahora venimos a sacarlo del agua, lo removemos del agua y lo ponemos sobre una tela absorbente grande. Y vamos a ser realistas en nuestro medio, a veces no lo ponemos en una tela, pero hay, digamos, unas bandejas, unos como guacales de aluminio, en donde se saca, se deja decantado para que el agua vaya saliendo de él, ¿verdad? Y se está meneando un poco. En nuestro medio, y particularmente en el laboratorio donde trabajo, ¿verdad? Normalmente esto lo hacemos dejando que el material vaya secando bastante al ambiente, ¿verdad? Sin dejar que se pase. Y después sí ya ocupamos alguna franela para llevarlo a su condición. Vean la condición que tiene que estar. Hay que evitar primero que se evapore demasiada agua. O sea, no hay que llevarlo a que esté seco, ¿verdad? No, que es lo único que hay que tratar es de que se vaya el agua superficial, ¿verdad? Ahí lo dice en la parte de arriba, hasta que desaparezca el brillo del agua. O sea, que el material se va a ver opaco. Así es como yo lo necesito, que el material se vea opaco. Esa es la condición que yo necesito que esté el material, ¿verdad? O sea, se va a ver húmedo, pero no va a tener el brillo del agua. Y de ahí dice, el aire puede ayudar a secarlo, ahí se los menciona, ¿verdad? Hay que evitar que se seque de más el material.
Y cuando lo tenemos opaco, en ese momento el material está en su condición saturada superficialmente seca. Miren, va a parecer un poco tedioso, pero prácticamente todas las partículas de agua deben de estar en esa misma condición opaca. Entonces ahí vamos a saber que está en condición saturado superficialmente seco, ¿verdad? Ok, ahora sí seguí leyendo, por favor. Ok. Ingeniero, entonces la idea sería, perdón por interrumpir, que el único contenido de agua en la roca sea lo que fue absorbido, para no medir masas de las gotitas ni nada por el estilo, según he entendido. Exactamente, eso es verdad. Y dijiste la palabra exacta, o sea, lo que es capaz de absorber, eso es lo que nos interesa, ¿verdad? La cantidad de agua que él es capaz de absorber. No quiero el agua en exceso, no lo que él sí absorbe internamente. A eso nos referimos. Ok. Bueno, continúo en el siguiente literal. Ok. Luego de determinar la masa en el aire, colocar inmediatamente la muestra de ensayo saturada superficialmente seca en el contenedor de la muestra, canasta metálica, y determine su masa aparente en agua de 23, más o menos 2 grados centígrados. Tener cuidado y eliminar todo el aire atrapado antes de pesar, agitando el recipiente mientras es sumergido. El contenedor deberá ser sumergido a una profundidad suficiente para cubrirlo y cubrir la muestra de ensayos, mientras se determina su masa aparente en el agua. El alambre de suspensión del contenedor, canasta metálica, debe ser de menor tamaño plástico posible para minimizar los posibles efectos de la longitud de inmersión variable. Secar la muestra de ensayo en el horno hasta masa constante a una temperatura de 110, más o menos 5 grados centígrados. Enfriarla a temperatura ambiente de 1 a 3 horas o hasta que el agregado se haya enfriado a la temperatura confortable para su manejo, aproximadamente 50 grados centígrados, y determina su masa. De ahí pasamos a los cálculos. No sé si sigo, ingeniero. Permíteme, bye. Entonces, si ustedes se fijaron, los dos que acabas de leer en esta, cuando ya lo tenemos saturado superficialmente seco, vamos a pesar el material. Normalmente lo pesamos ya sea directamente en la balanza, o sea, sin ninguna tara, sin ninguna charola que nos ayude, o lo pesamos en alguna charola y ya tenemos el peso que tenía esa tara para saber cuál es el peso real del material. Entonces, ese es nuestro primer peso que ahí lo menciona, determinar la masa en el aire, o sea, en el peso en el aire, ¿verdad? Inmediatamente, la muestra de ensayo saturada, superficialmente seca, se pone en la canasta metálica. ¿Ya vieron la canasta? Creo que aparecía mejor arriba, ¿verdad? Solo la canasta. Es la que estaba en una página de arriba, en la 77. Ahí aparece la canasta. Ahí vamos a poner toda la grava. De ahí no se sale. Entonces, pero toda la grava y la canasta tiene que estar sumergida en un recipiente. Por comodidad, como ustedes lo ven, y puede ser una bandeja, una cubeta, que me cubra totalmente el material que yo voy a utilizar. Detalles a tomar en cuenta aquí. Primero, fíjense cómo está colocada la balanza. En un punto en la parte de atrás se ancla la balanza con esta canasta. Y al estar anclado sin todavía el peso de la grava, se tiene que nivelar y poner a cero la balanza, ¿verdad? Para que nos dé un peso exacto. Y luego se le agrega el material y se va a esperar a que se homogeneice todo el peso para hacer para tomar el valor que nos da, ¿verdad? Esto normalmente tarda 2 minutos aproximadamente, ¿verdad? Y luego que ya tenemos el peso, ese peso lo vamos a llamar peso sumergido, o sea, en cuánto pesa el material sumergido. Luego que ya lo tenemos sumergido, vamos a sacar otra vez el material de esa canastita que teníamos ahí, ya lo vamos a poner en algunas charolas y lo vamos a llevar al horno, ¿verdad? Lo vamos a llevar al horno nuevamente para su secado, ¿verdad? Esto va a depender del material, ahí dice unas 3 horas, a veces es más incluso, ¿verdad? Para secarlo bien. Y de ahí cuando lo saquemos del horno, vamos a tomarnos lo que es nuestro peso seco. Esos son los pesos que necesitamos conocer. Esos son los pesos con los que
necesitamos trabajar para poder calcular un material. ¿Se han formado un poco la idea de cómo es eso? ¿Ya tienen por lo menos una noción? Me parece que sí, ingeniero. Me parece interesante. Supongo que la idea de hacerlo así, porque también menciona de asegurarse que no haya ninguna burbuja, es tener el peso, que sabemos que es eso, menos el peso del volumen de agua. Supongo que para evitar errores por, no sé, movimiento de la balanza o algo más, al tenerlo en un medio más denso. Pero creo que sí, el proceso en sí al menos me parece que ha quedado claro. Vale. Ok, sí, más o menos por ahí anda, y es para, como medio lo mencionamos al inicio, para saber el volumen real que va a ocupar ese material dentro de una mezcla. Entonces, ahorita vamos a utilizar la hoja que ahí sigue. O sea, vamos a ir como llenando esa hoja y ustedes me van a ayudar a calcularla. No sé si lo van a ir copiando o si tienen la hoja, la vamos a ir, si no la van transcribiendo en el cuaderno, ¿verdad? Ahí tienen la hoja donde dice que es de la Universidad Albert Einstein, ¿verdad? Y dice determinación de la densidad, gravedad específica del agregado grueso a STMC 127. ¿Están en la hoja esa? Es la que aparece después de los cálculos, perdón. Está en la página 84, si no me equivoco. Sí, sí, ya la vi. Vaya. Aquí nos vamos a ir tomando el tiempo. Si pueden, lo van copiando, como les digo. Si la tienen ahí a la par para irla llenando, magnífico. Vaya, entonces necesitamos esos datos que aparecen ahí, los tenemos que llenar completos. Como ustedes se fijan, primero ya dice la institución en la cual se está haciendo el ensayo, que es muy importante. En este caso es la Universidad de Mecánica de Suelos y Materiales. Luego dice el ensayo que estamos realizando. Ya lo dice el nombre, ok. Pero después nos dice procedencia del agregado. Si estuviéramos en la universidad ahorita, ahí hay dos acopios, uno de arena y uno de grava. Entonces, del acopio nosotros tomaríamos la muestra para hacer. Entonces, nuestra procedencia de agregado sería acopio de la Universidad Albert Einstein. Ese sería nuestra procedencia de este agregado, ¿verdad? Luego nos dice fecha de muestreo. Muy importante poner cuándo se hace el muestreo. Ojo, el muestreo no necesariamente es en la misma fecha que se hace el ensayo. Por eso se debe de poner. Y después por eso dice fecha del ensayo. Imaginémonos que ustedes hicieron el muestreo la semana. Si estuviéramos en clases normales, hicieran el muestreo, digamos, la semana anterior y capaz hasta esta semana estarían haciendo el ensayo. Por eso es importante las fechas. De ahí se tiene que poner por quién fue realizado el muestreo, el ensayo. En este caso, digamos, si ustedes trabajaran en grupo, fuera el grupo número 1, por decirlo así, y revisado por una persona que estaría encargada en el laboratorio de estárselo revisando, o en su defecto yo se los estaría revisando para ver que el ensayo vaya más o menos bien. Luego a la par, en la parte de arriba aparecen, miren, fecha y hora de inicio de la saturación. ¿Se fijaron en lo que leímos? Que tiene que estar saturado. ¿Cuánto tiempo tenía que estar saturado el material? 24 más o menos 4 horas. Vaya, entonces por eso es importante poner la fecha en que está saturado y la hora en que fue puesta en saturación. Porque imaginémonos que ustedes son un grupo y vino Gerson, pasó el día de ayer y lo fue a colocar en saturación a las 4 de la tarde. Luis Gerardo lo va a ir a trabajar ahora, pero ¿a qué horas lo puede trabajar? Media vez cumpla las 24 más o menos 4 horas. Por eso va a poner la fecha y la hora en que lo va a trabajar. La hora y final de saturación, es decir, cuando lo va a sacar del agua, ¿verdad? Entonces esos datos por eso son importantes para saber que se cumplió con ese proceso. Luego también, imaginémonos que lo trabajó Luis Gerardo, dijimos, vino Francisco y él lo va a poner en el horno a secar. ¿Cuándo lo va a poner a secar? Hoy a las 7 de la noche, por decir algo. ¿Y quién lo va a ir a sacar mañana? Ah, van a mandar a Gabriela, dicen, porque Gabriela no lo había hecho. Va, entonces Gabriela va a ver a qué horas lo pusieron y a qué horas lo va a poder sacar para poder determinar que están cumpliendo con la normativa.
Entonces, esos solo son literales, pero son muy importantes colocarlos, ¿verdad? O sea, en el ensayo desde ahí ya lleva muchas cosas para decir, va bien realizado el ensayo o va mal realizado el ensayo también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está. Luego, ahora sí, vamos a ir llenando un poquito la otra parte, que esto ya es lo de cálculo. Hoy dice ensayo número. Vamos a llenar nosotros 3 casillas para irlo calculando. Te le vamos a poner ensayo número 1, a la siguiente columna 2 y a la tercera columna 3. Hagan eso, por favor. No sé si lo van a hacer en el cuaderno, pero lo vayan copiando, por favor. Yo les voy a ir mandando algunas fotos al WhatsApp de más o menos cómo quiero que lo vayan a ir llenando. Oye, según vayamos avanzando. En la segunda fila dice temperatura del agua en grados centígrados. Para el ensayo, como se lo solicita, normalmente el agua tiene que andar más o menos en 25 grados centígrados. Ahí ustedes lo pueden ver ahorita. Eso es lo que quiero que coloquen, 25 grados centígrados, por favor. En los 3, porque vamos a trabajar con una misma temperatura de agua en este caso. Luego, en la siguiente fila, dice densidad del agua. En la densidad del agua van a colocar 997 kilogramos por metro cúbico. Es la densidad del agua a esa temperatura. ¿A cuánto digo, ingeniero? A 25 grados centígrados. Ya te mandé la foto al WhatsApp, ya lo pueden chequear ahí también. Oye, 25 grados centígrados y la densidad del agua. Esos son los 3 que hemos llenado. Ya les mandé la foto para que ustedes lo vayan más o menos llenando de esa forma. Y así se lo voy a ir llenando según vayamos avanzando. Oye. Me confirman cuando ya bueno, ahorita 3 tengo en línea, Luis Gerardo, Francisco y Gerson, me confirman cuando los 3 ya tengan, así como lo llevo ahí en la segunda foto del WhatsApp, por favor. Gabriela, qué bueno que ya está aquí de nuevo. Ya, sí, ingeniero. Estaba ingeniero. Pues, sí, listo. Perdón, es que no la veía, pero ya la vi. Excelente. Vale. Ahora vamos a empezar a llenar como que estamos haciendo el ensayo, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la siguiente fila dice peso secado al horno y tiene una letra A. En el peso secado al horno vamos a colocar los siguientes valores. Se los voy a dar en orden, el 1, el 2 y el 3. En el 1 van a colocar 363.8. En el 2 van a colocar 363.9. Y en el 3, 363.2. Aquí les voy a aclarar algo. Estos son los valores que se obtuvieron del material después que lo sacaron al horno. El último valor que les mencionaron en el procedimiento, ¿se recuerdan? Que primero lo saturaron. Bueno, primero lo metieron al horno, pero no lo pesaron. Después lo saturaron 24 horas. Lo pesaron cuando ya estaba saturado superficialmente seco. Después lo pesaron sumergido y después lo metieron al horno. Cuando lo sacaron del horno, ese es el peso que les he dado.
peso ya seco al horno. En la de abajo dice peso saturado superficialmente seco. O sea que cuando lo sacamos del agua y que le quitamos lo brilloso que tenía el material. En el primero tenemos, vamos a colocar 381.7. En el segundo, vamos a colocar 379.6. Y en el tercero, 378.8. Como ustedes pueden ver, estos son los datos de campo, de los datos de laboratorio, mejor dicho, los que estamos obteniendo en este momento. En la siguiente línea dice el peso sumergido. Los valores de peso sumergido son los siguientes. 185 en el primero, 192 en el segundo y 189 en el tercero. Ya les mandé la foto para que vean cómo van a ir llenando ahí hasta ese momento. Bueno, el primero nada más, ingeniero, pero si ya va en la foto, que no, Es no lo vi, 185. Correcto. Perdón, gracias. Esos son los datos que vamos a obtener nosotros. De ahí todo lo demás es el cálculo que vamos a hacer, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esta tesis fue tan bonita hecha pensando en ustedes, que en la parte de abajo están las fórmulas que se utilizan. No sé si ya lo vieron. Para calcular en este caso lo que sigue es la absorción. Ahora no sé cómo vamos a calcular la absorción en porcentaje. Cuando vamos a sacar el promedio de la absorción, suele sacar el promedio de los tres valores para calcular la gravedad específica, la superficialmente seca, la gravedad específica aparente también y la densidad específica. Ahí están todos los datos, cómo se calcula. Entonces empecemos a calcular la absorción. ¿Cómo vamos a calcular la absorción nosotros? Según la fórmula ahí dice, vamos a restar, fíjense bien, el peso saturado superficialmente seco menos el peso secado al horno. Y ese valor lo vamos a dividir entre el peso seco al horno. Y lo multiplicamos por 100. A ver, repitamos. Ahí, bueno, ahí tienen la fórmula. Se lo repito. La fórmula lo que nos dice es que vamos a hacer el peso saturado superficialmente seco menos peso seco. Y eso dividido entre el peso seco al horno por 100. En valores, en el primero, ¿cómo sería? 381.7 menos 363.8. Y el resultado de eso lo vamos a dividir entre 363.8. Ese valor lo multiplicamos por 100. ¿Me dicen cuánto les da, por favor? Me da 4.92. 4.92. A ver los demás. $4.93. 4.93 por aproximación, creo que nos da distinto. Ajá. Veamos. A mí me da 4.92. 92. Ajá, pero andamos bien cerca, ¿verdad? Gerardo, ¿tenés micrófono? ¿Cuánto te da el valor? Sí, ingeniero, a mí me da 4.92. Ok. Pues el que le dio 4.93 me revisa porque a los demás les da 4.92 y efectivamente eso tienen. Calculen los otros dos valores, por favor. Sí, sí. Sí, así es, 4.92. Me he equivocado con un decimal.
Excelente. Vaya, calculen los otros dos valores de absorción, por favor. Y al tenerlos, sacamos el promedio. A ver cuánto nos da. Ingeniero, A mí, yo- perdón. Estaba haciendo los cálculos en una calculadora y luego caí en la cuenta que la tabla la estoy haciendo en Excel, así que de un solo podía hacerla. Sí, mejor, de un solo, más fácil. Pues, bueno, me dio el 2 me da 4.31. Ajá, el 431 y el otro. 4.29. 4.30. Bueno, ajá, 29.5, así Yo lo que, aproximé, ingeniero. ajá. Ok, ¿y el promedio cuánto queda entonces? El promedio me queda en 4.51 aproximadamente. Correcto. Vaya, entonces vamos bien. ¿Se fijaron el proceso de cálculo de la absorción? No tiene nada del otro mundo. Son simples restas y divisiones. Y multiplicar por 100. Esa es la absorción promedio que tiene el material, ¿verdad? Ahora vamos a calcular lo que es su gravedad específica. La gravedad específica se divide en tres. Primero la normal, gravedad específica saturada superficialmente seca y gravedad específica aparente. Empezamos, la gravedad específica, allá abajo también está la fórmula, ahí nos dice cómo calcularla. Dice que vamos a dividir, perdón, el peso secado al horno entre el peso saturado superficialmente seco menos el peso sumergido. Entonces, en el primer caso, ¿cómo sería? En el primer ejercicio sería 363.8 entre, abrimos paréntesis, y va a ser 381.7 menos 185. Calcúlenlo, por favor. Puede repetirlo, ingeniero. Vaya, ahí tenés la fórmula abajo, pero te lo repito. Mira, ahí dice, en la fórmula dice A entre B menos C. ¿Y qué es A? Es el peso secado al horno, que es 363.8 entre, paréntesis, el peso saturado superficialmente seco, que es 381.7, menos el peso sumergido, que es 185. $1.85 me dan. Excelente, vale. Ahí les queda. Tienen que calcular los demás también ustedes, ¿verdad? Sí, el siguiente Pero me sí. da 1.94 Ujú. y el último es 1.91 aproximadamente. Vale. Ok, estamos bien. Así se calcula y luego se saca el promedio de los tres y se coloca, ¿verdad? Así se 1.85 me dio calcula la el gravedad. 1 de gravedad Correcto. específica. Sí, ¿verdad? Así es, Sí. 1.85. Perfecto. Ahorita se los voy a mandar al WhatsApp. El segundo da 1.94 y el tercero 1.91. El promedio aquí me queda, creo que 1.90. Ajá,
1.90. Vale. Ok, continuamos. Ahora tenemos que calcular la gravedad específica saturada superficialmente seca. Para el cálculo de ella, ahí nos menciona también la fórmula. Hoy vamos a dividir, fíjense, el peso saturado superficialmente seco entre, paréntesis, el peso saturado superficialmente seco menos el peso sumergido. Pongámosle valores al primero. En el primer ejercicio va a ser 381.7 entre, paréntesis, 381.7 menos 185. Calcúlenlo, por favor. 1.94. Correcto. 1.94. Así es. 1.94. Y así calculan los demás. $2.02 me da a mí. Entonces, Sí, está bien. 2.02. $2 aproximado sería el otro. 2.0. O lo Correcto. dejo en 1.99. No, está bien. Ah. 2. 2. Consulto, ¿no se nos han perdido en ningún dato? ¿Estamos todos bien? Sí, sí, todo bien. Vale. Excelente. 1.99 sería el promedio. 1.99 el promedio. Aproximado. Correcto, así es. Ahora vamos a proceder a calcular la gravedad específica aparente. Para calcular la gravedad específica aparente, vamos a realizar el cálculo que ahí dice. Vamos a dividir ahora el peso secado al horno entre, paréntesis, el peso secado al horno menos el peso sumergido. Para el primer ejercicio sería 363.8 entre, paréntesis, 363.8 menos 185. Hagan el cálculo. El primero me da 2.03. 2.03, muy bien. El segundo 2.12 aproximado. 2.12, correcto. Y el otro 2.08. 2.08, sí, estamos bien. Saque el promedio. 2.08 aproximado. Ok, Sería el 2.0. promedio. Así es. Ese sería el promedio de los datos que ahorita están sacando. Procedemos a la última parte, donde dice calcular la densidad específica. La densidad específica, como lo tienen ustedes en la fórmula, se va a calcular mediante la gravedad específica por el rho del agua o la densidad del agua. Así es como se calcula. ¿Cuánto es la densidad específica en el primer ejercicio? O la gravedad específica. 1.85. Correcto. Fíjense que se les hice la pregunta capciosa porque solo dice gravedad específica. No dice la saturada superficialmente seca y no dice la aparente. Entonces es ese valor que usted me acaba de mencionar, 1.85. Ese lo vamos a multiplicar por la densidad del agua, que es 997, para obtener la densidad específica. Multipliquen entonces el 1.85 por 997.
1844.45. Ok. Hoy calculen los demás y saquen el promedio. Hey, el domingo hay que hacer algo. Sí, Dios, Carlos. ya no hay cuarentena. Ingeniero, Sí, Gerardo. una pregunta. ¿En la densidad específica es la gravedad específica por la densidad del agua? Correcto, así es. Así es, ¿verdad? El primer ejercicio Ok. sería entonces 1.85 por 997. Ok, perfecto. El promedio me da 1894.3. No sé si alguien más ya lo hizo. Yo ahorita estoy calculando el promedio. Esperemos que lo calculen porque me da un leve error por ahí. A ver, vamos a revisar acá también. Ok, el promedio a mí me queda en 1895.26 aproximadamente. Ajá. Sí, me suena más cerca. Revíselo un dato creo que tiene malo Gabriela, porque un punto es la diferencia nada más. A mí, A mí así me da, ya lo volví a a mí hacer. el Es que creo promedio, que mi ingeniero, cálculo tiene algún problema. a mí me da 1894.3. Ajá, igual a mí. 1894. Sí, es que yo lo estoy haciendo en la calculadora celular. No, pero no importa. Vea, Yo lo sé. ¿cuánto el primer valor cuánto que tiene? El A primero mí me dio 1895, pero directamente en Excel con todos los decimales. No, espérame. De los Ah, demás, ¿cuánto? 1800. 44.45. 1844. Ah, es que estás ocupando todos los decimales desde la gravedad específica, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo. Ajá. Ah, ya. La variación de uno es por eso entonces. Vaya, para uniformizarnos y que todo nos dé igual cuando yo esté calificando, hagamos algo. Como cuando ustedes hagan el examen, lo van a estar haciendo en papel. Van a tomar el valor que tienen ahí de gravedad específica. O sea, van a ocupar 1.85. Así nada más, y lo van a multiplicar por el 997. Y entonces, y así vamos a tener todo el mismo valor, para no decir que uno ocupó 2 decimales, el otro ocupó 4, el otro lo ocupó todos. Que ya nos dé esa pequeña variación, ¿verdad? O sea, en que sí están bien los valores. Ajá. Dígame. Es que fíjese que yo creo que el problema no es ahorita en lo de la gravedad específica, sino que, o sea, cuando lo multiplicamos por la densidad del agua, sino antes, cuando sacamos la gravedad específica, que lo aproximamos a 1.85. Y como Francisco lo está haciendo en Excel y Excel ya tiene, o sea, él automáticamente le va a salir lo de la gravedad específica con los decimales. Entonces yo creo que por eso a él es que le da esa diferencia. En este caso, digamos que es más preciso el resultado de él porque ya lo está haciendo en Excel y está tomando los decimales. Y nosotros, pues, en mi caso, yo lo aproximé para no poner un montón de decimales. Sí, claro, nada más que acuérdense que didácticamente yo prefiero que todos vayamos igual. Entonces, como asumo que ustedes van a hacer como un examen en papel, no lo van a poder estar aproximando de esa forma. Ajá. Entonces, Francisco, en tu caso, ¿verdad? Ajá. Te pediría que el Excel le ponga valor absoluto es verdad, con 2 decimales, La función redondear. redondear, Sí, eso. no hay problema. Y entonces con eso nos vamos a estar todos iguales.
¿Oíste? Sí, ahorita Ajá, estaba cabal. viendo de hacer eso. ¿Verdad? Entonces ahí te lo voy a encargar nada más que para que lo hagas de esa forma, ¿verdad? Ujú. Entonces, vaya. Entonces quedamos como en 1894-95, por allá del valor, ¿verdad? ¿Se fijaron Ujú. cómo es el cálculo? ¿Tienen alguna duda de cómo se calcula? ¿Tienen alguna noción también del proceso? Porque el proceso del ensayo fueron los que nos dieron los valores al inicio. ¿Lo han medio entendido? Sí, ingeniero. Sí, sí, por lo menos sí lo he logrado Vaya, captar. excelente. Y les voy a mandar uno de tarea para que ustedes lo calculen y me lo manden, ¿oye? Se los mando igual al WhatsApp. Ok. De la misma manera, solo se les van a dar los 3 datos iniciales, ¿verdad? O sea, en lo que son peso secado al horno, peso saturado superficialmente seco y peso sumergido, ¿verdad? Ahorita se los estoy enviando para calcular. Ok, vamos a continuar ahora. Ingeniero, Ajá. este, disculpe, fíjese que yo no recuerdo si nos explicó la otra vez, como en este tiempo a mí se me estuvo cortando y todo eso, ¿verdad? El Ujú. cómo sacar el módulo de finura y el porcentaje de error. Ah, Entonces muy yo no bien. sé si me podría explicar, por favor, eso nada Ah, más. tiene toda la razón, lo teníamos pendiente. A ver, le comento, para empezar, no todos me mandaron la granulometría. Bueno, voy a asumir que ustedes tienen la granulometría ahí. Digo, voy a asumir porque no estoy seguro. Y traten de buscarla, los que ya lo hicieron, busquen en su ensayo de granulometría, por favor. Ya la tengo aquí, ingeniero. Vaya, magnífico. Y vaya, los demás, ¿alguno otro la va a buscar y la va a tener para esperarlo o empiezo a explicarles cómo sacar el módulo de finura? La hoja de granulometría, ¿es verdad, ingeniero? La que Sí, mandó en la correcto, plataforma. Sí, ya lo correcto, tengo sí. ahí. O sea, no, pero lo que yo necesito es el gráfico de ustedes de granulometría, porque con ese es que lo vamos a calcular. Bueno, si no, igual voy a ver si les mando una foto ahorita para que nos orientemos hoy. Vaya, vaya. Ingeniero, yo puedo mandar el documento que yo le envié también al WhatsApp para que los compañeros lo puedan ver. De acuerdo, tal. Y vale, mándelo usted y después voy a mandar yo este. Mándelo usted entonces ahorita, por favor. Bueno. Ya lo envié, no sé si ya lo recibí. Sí, ya cayó, creo. Sí, Vale. aquí está. Un PDF, ¿verdad? Sí, a mí también ya Sí, me quedó.
Hola, perdón, váyanse al dibujo, les decía, y me buscan, por favor, vamos a calcular coeficientes de uniformidad y curvatura, ¿verdad? Ujú. Para calcularlos, ahí en el cuadrito que está en la parte de arriba, primero dice de 60 milímetros. Ahí tenemos que poner un valor. Para poner ese valor, nos vamos a ir al gráfico. Y en el gráfico, en el eje de la Y, busquemos dónde está 60%, o sea, donde pasa el 60%. Busquen el 60 ahí donde está. Pasa por 1.18 aproximadamente. No, no, por eso. Ahorita buscaste el Ah, 60%. sí, sí, Ahí sí. tienes una línea horizontal y de ahí lo intersectas. Ujú. Vaya, del 60% tienen una línea horizontal hasta intersectar el gráfico. Al intersectar el gráfico, se van hacia abajo para ver qué medida les da. Ingeniero, disculpe, puede repetir. Es que no le Vaya, comprendí. Ahorita en el gráfico, vaya. en el 0. Ingeniero, ¿esa es Ajá. de la granometría 1 o de la 3? Y esta es la Ajá. granulometría. ¿Cuál es, Gabriel? Acuérdeme, que no me acuerdo si es la 1 o la 3. Las dos. La 1 es la que tiene el peso de tara 185 y la 2 es la que tiene 124.5 para que... Vaya, entonces en este caso estamos trabajando con la primera que mandó Gabriela, ¿verdad? Vaya, ok, ok. Con esa estamos trabajando ahorita. Ajá. Vale. Sería la 1 entonces. Sería la 1 entonces, ¿verdad? Permítanme, voy a hacer algo aquí también para guardar esto. Sería... A mí en 0.06 me queda. 0.06. A ver a los demás cómo les queda. Traten de colocarlo, pues, para que andemos sintonizados, por favor. Ingeniero dijo que me iba a explicar otra vez. Vale, sí, espérenme. Vale. Le estaba diciendo, ahorita lo que vamos a buscar es, en el eje de la Y vemos el porcentaje que pasa y ahí buscamos el 60%, donde está el valor del 60. Donde está el valor del 60, usted va a trazar una línea horizontal hasta intersectar su gráfico. Okay. Cuando lo intersecte, va a tirar una línea vertical abajo y va a leer ese valor. Okay. 0.6 milímetros. 0.06, ¿verdad? Sí, Yo diría, si es así como lo entendí, que entonces con la línea vertical el punto sería 0.7. 0.7. Claro, ahorita porque ustedes no lo tienen en milimetrado los demás, creo que Gabriela sí. porque lo tiene más milimetrado, lo tiene un poquito más exacto. Correcto. Sí. Aproximadamente andaba por 68. Pongamos todos el 0.68, por favor, para que más o menos lo vean. Oye, Ok. 0.68, entonces sería. correcto. Así es. Y lo mismo se hace con el de 30 y el de 10. Se va a buscar el 30% y se ve dónde intersecta. Y el de 10 también. Traten de colocarlos ustedes y después los vamos a uniformizar para poner un solo valor. Yo estoy viendo aquí para también poderles mandar una imagen para que lo tengamos igual. Solo denme unos momentos.
Hola, en la de 30 a mí me da 0.28. Ajá, y en la otra, solo esa tenés ahorita. 0.080. 0.080. Más o menos por ahí andan, más o menos. Quiero ver otro más. Quiero ver cómo les da otro, por favor. Como 0.85 me da a mí. 0.85. Ok, muy bien. ¿Y el otro? 0.085, ajá. Y 0.085. el otro sí también me da 0. Lo del 28. 0.28. Vale. Miren, lo vamos a redondear para hacer todos el mismo cálculo. Pongan por favor en D30, Ok. pongan 0.30. Ajá, también. Y en el D10 pongamos 0.1. Vaya, ya tenemos todos los valores. Sí. Vale. Ahora vamos a proceder a lo que es el cálculo, ¿verdad? Y para calcular el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, en el archivo donde estaba, no sé si iba incluido donde están los ensayos, si está cómo se calcula o no. Ensayos 1, no, creo que no lo dice por ahí. Vaya, vamos a ver, la fórmula para el coeficiente de curvatura va a ser igual. Se los voy a dar así como dice ahí, D60, D30 y D10. Así se los voy a mencionar. Para el coeficiente de curvatura va a ser igual a D30 entre paréntesis D10 por D60. Repitiendo, el coeficiente de curvatura va a ser igual. La fórmula es D30 entre paréntesis D60 por D10. Pongámosle valores. Entonces hoy los valores van a ser D30 era 0.3, ¿verdad? Entre Sí. paréntesis 0.10 por 0.68. Así es como van a calcular ustedes el coeficiente de curvatura. 4. A mí me dio 4.41. 4.31. 41. 41. Espérenme. Ah, perdón, yo cometí un error. El D30 va al cuadrado. Entonces, perdón, yo se los dije mal. Es D30 al cuadrado entre, lo mismo que les había dicho, D entre paréntesis 1.32. 1.32. Ajá. Uno punto 32. Ah, vale. Ok, estamos bien entonces ahí. Vale. Ese sería el valor del coeficiente de curvatura. ¿Sí? Ahora vámonos a calcular el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad no es más que dividir el D60 entre el D10. Repitiendo, no es más que dividir el D60 entre el D10. Calcúlenlo, por favor. ¿Ese es el coeficiente de qué digo? En general. Uniformidad. Uniformidad. Uh-huh. Es el CC, ¿verdad? Sí, El correcto. No, CU. CU, perdón. CU. Uh-huh.
2.27 me da a mí. De 60 entre De de 60. 10. Entre de 10. Ay, perdón. 6.8 tendría que dar entonces. Correcto. 6.8. Ajá. Ajá, sí, es Así cierto. es. Vaya, esos son los datos que teníamos pendientes de la granulometría, que no lo habíamos calculado y que nos acaba de recordar Gabriela. Así es como se llena ese cuadro. ¿Faltaba algo de la granulometría? Sí, yo le dije de que si me podía explicar una vez más cómo sacar el módulo de finura y el porcentaje de error. Módulo de finura, granulometría. Vaya. Para la granulometría, cuando hicimos el cálculo, ahí mencionaba que también se calcula lo que es el módulo de finura. Yo me recuerdo que literalmente por ahí lo leímos cómo se calculaba y decía el módulo de finura, por aquí lo tengo. Sumando los porcentajes acumulados de los pesos de los agregados retenidos en unas mallas. ¿En cuáles mallas? En la 100, en la 50, en la 30, en la 16, en la 8, en la 4, en la 3 octavos, etcétera, para arriba, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a ir a verificar los porcentajes acumulados. En la tabla, ahí dice porcentaje retenido acumulado. Ustedes se fijan, los primeros 10 no tienen nada, ¿verdad? Hasta la del número 4, que creo que solo tiene 0.2 ya. Entonces, desde ahí van a empezar a sumar. La número 4 tenía 0.2, creo yo. Si no me equivoco, según lo que nos ha mandado Gabriel. Vamos a ver la misma granulometría de lo que estábamos haciendo ahorita. Oye, Okay. esa es la que estoy viendo. Entonces, váyanse al cuadro donde dice porcentajes acumulados. Porcentaje retenido acumulado. El primer valor que ahí nos mandó Gabriela dice en la malla número 4 tiene 0.2. ¿Qué quiere decir? El de arriba tenía 0, o sea, no me interesa, ¿verdad? Sino que donde haya un valor. Entonces yo voy a sumar el 0.2 más el valor de abajo más 8.9 más 23.7 más 43.7 más 69.4 más 85.7. 85.7 es en la malla 100, ese es el último valor que voy a sumar. Y esos valores, al final de esa suma, la divido entre 100 y ese es mi módulo de finura. Repetimos, sumamos los valores de porcentaje retenido acumulado. La última malla que se suma es la malla 100, que en este caso sería 0.2 más 8.9 más 23.7 más 43.7 más 69.4 más 85.7 más 92 más 85.7, perdón, hasta ahí sería el último. El resultado de eso se divide entre 100 y ese es nuestro módulo de finura. Calcúlenlo a ver cuánto les da. $2.3. 324. A ver, ¿les dio distinto? ¿A quién? A mí me dio distinto, creo. ¿Cuánto te dio, 2, Gerson? 2.3. Suena lógico. ¿Cuánto le dio usted, Gabriela? A mí me dio 324, pero voy a revisar si es que yo me equivoqué en la suma. Yo creo que sumó la malla 200. La 200 no se suma. Revise eso, por favor. No se suma la 200. No, llega hasta la malla 100. Esa es la característica del módulo de finura. Se suma hasta la malla 100. Gerardo, ¿cuánto te da a vos? 2.3. 2.3. Estamos bien entonces. Francisco, ¿está bien con el valor? Sí, así es, ingeniero, yo me había equivocado. Vale. Excelente. Entonces ahí ya tienen cómo calcular el módulo de finura. Y nos dicen que le repitamos cómo se calculaba el porcentaje de error. Vaya, ojo, el porcentaje de error es también bien fácil. Miren, ustedes tienen, vamos a ver en la parte de arriba, donde empezaban a poner los datos de la granulometría, tienen un peso del agregado más tara, peso de la tara, porcentaje de humedad y peso neto.
¿Sí? Tienen ese valor de peso neto. Y cuando hicieron la granulometría, ahí pusieron los valores retenidos, ¿verdad? En cada uno, peso retenido parcial. Y al final está el total, que es la sumatoria de todos esos pesos. Entonces, esos son los dos valores que voy a ocupar, el total de la granulometría y el peso neto, que fue lo que tenía al principio. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. El porcentaje de error va a ser igual al total de mi granulometría, que en este caso para ustedes, aquí teníamos, quiero ver, es 1099.4 menos mi peso neto, que es 1100.4. El resultado de esa resta lo vamos a dividir entre el total nuevamente, que es 1099.4, y lo multiplicamos por 100. Y eso nos va a dar nuestro porcentaje de error. A ver, se lo repito nuevamente. El porcentaje de error lo vamos a tomar restando el total de mi granulometría, que en este caso era 1099.4, menos el peso neto que había tomado la muestra, que era 1100.4. Ese resultado lo voy a dividir entre el total de la granulometría, que es 1099.4, y lo multiplico por 100. Y eso me da mi porcentaje de error. ¿Me avisan cuánto les dio, por favor? Menos 0.09. Correcto, ese es el porcentaje de error. Ese es el porcentaje de error. ¿Ok? ¿Estamos entendidos todos hasta acá? Sí, sí, no. Vaya, magnífico. Entonces, vaya, ¿de esto que hemos visto alguna duda? No. No, creo que no. Está Vaya. claro. Ok, les acabo de mandar la foto del gráfico donde cómo se sacaban lo mismo que estábamos hablando del coeficiente de uniformidad y curvatura para cada punto. Ahí estaba más exacto, por eso yo les di esos valores hoy, para que ustedes lo puedan ver. Y vaya, hasta aquí va a llegar el parcial. Hasta lo que hemos visto ahora. Para el viernes y de ahora en adelante vamos a hacer algo. Gabriela, ¿qué hora es que tiene clase usted los viernes? Quiero ver, de 5 a 7:30. Vaya. Los viernes yo los voy a ocupar para siempre mandarles avance de clase, así como les he estado mandando. Quiero saber si les está funcionando de esa forma o no. Primero, de parte de ustedes, si me dicen no, para ver cómo cambiamos. Pregunto, ¿les funciona que se las mande así o no? A mí me funciona, ingeniero. Yo siento que sí. Me funciona, la verdad. En mi caso particular, estas últimas semanas han sido un poco pesadas en el trabajo, pero queda el hecho de que quede el audio, implica que para estudiar puedo regresar. Entonces, yo creo que sí funciona la modalidad. Vale. De aquí en adelante, la verdad es que vienen bastantes más cálculos. Entonces vamos a hacer algo. Yo voy a tratar de mandarles siempre un pequeño avance, casi teórico, porque ustedes se fijan en lo teórico casi. Pero de 7:30 a 8:20 me voy a conectar por cualquier duda y consulta de los ejercicios. En ese momento voy a estar ahí por cualquier cosa de que ustedes quieran consultar. Voy a estar 1 hora y en 1 hora voy a tratar, o sea, mientras estoy ya terminando de afinar y mandándoselos, voy a estar conectado para las consultas de los ejercicios. Eso lo voy a hacer a partir de este viernes. Así que este viernes, si tienen alguna duda de un ejercicio, con gusto les ayudo, ¿verdad? Solo que sea una duda, no me digan hágalo todo completo, por favor, ¿verdad? No que sea alguna duda específica. Eso es lo único que sí les pido. Y así vamos a estar haciendo en los demás, porque también ya van a venir más cálculos y también va a venir el proceso del diseño y quizás hay que prestarle un poquito de atención o van a tener más dudas. Entonces voy a estar de esa forma ahí pendiente de ustedes también los viernes. Oye, ¿están enterados? ¿Estamos claros?
Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto, ingeniero. Vale. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Solo les quiero pedir, por favor, que sí se preparen bien para el parcial. Por los que no me habían escuchado, yo pregunto teoría y pregunto para ejercicio, ¿verdad? ¿Qué necesito de ustedes? Pues hemos hecho granulometrías, hemos hecho gravedades específicas ahorita. Tengan hojas de esas listas para usar. Si la pueden tener impresa, mejor. Si no, la hacen a mano en el momento, pero se van a llevar más tiempo, ¿verdad? Tengan alguna impresa por si sale de eso, tengan alguna para el gráfico por si sale el gráfico. Eh, yo voy a ponerles teoría y les voy a dar unos 10, 15 minutos que las contesten. De ahí me lo tienen que mandar y de ahí se quedan haciendo el ejercicio. Así es como yo hago el examen, ¿verdad? El examen lo empezaríamos a la hora de clase, ¿verdad? A las 6:40, ¿verdad? Y ahí hasta terminar, por supuesto, ¿verdad? Así que como es el primero y no es mucho, no creo que se vaya. Sí, la teoría, todo lo que hemos visto. Exactamente. Y se los comento, yo tomo en cuenta, ya se los había dicho antes, incluso sus tareas, hoy, ¿verdad? Así que también puede venir alguna pregunta de lo mismo que se les ha dejado a ustedes de tarea. Bueno, entonces eso ha sido todo. Les agradezco la atención, espero que me estén entendiendo. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, el viernes voy a estar aquí en línea por cualquier cosa. Y o me pueden mandar mensajes ahí al Classroom o al WhatsApp para que todos lo vean de una sola vez.